Aquel fin de semana en el que acababa abril y comenzaba el mes de mayo se convirtió en una de esas fechas que guardas en tu memoria, de las que recuerdas los hechos de una manera muy especial y no precisamente por buenos motivos. Yo estaba en la Sierra de Segovia pasando esos días. Allí no tenía acceso a los entrenamientos, que entonces había que buscar por satélite, pero vía radio, telediarios y prensa te ibas enterando de los acontecimientos. El viernes Barrichello sufre una impresionante salida de pista con su coche literalmente volando en la antigua variante Basa, montándose sobre las protecciones y dando vueltas de campana. Vuelves a ver las imágenes y sigue pareciendo mentira que Rubiño saliese prácticamente ileso de aquello. El sábado también pendiente de la radio para ver quién se hacía con la pole. Tras las dos anteriores de Senna, que no se tradujeron en victorias, llegan de nuevo malas noticias, muy malas. Ronald Ratzenberger, el austríaco, que había puesto todos sus ahorros ganados en otras categorías para poder hacer al menos 5 carreras esa temporada con el equipo Simtek. Perdía el alerón delantero en la curva Villeneuve, se queda sin opción de guiar el coche y golpea bestialmente el muro y avanza girando como una panza rota hasta que llega a la Tosa. Su cuerpo inerte que se veía a través de la estructura del habitáculo, su cabeza yendo de un lado a otro, son imágenes que se quedan ahí para siempre. Me llamó mi padre desde Sevilla para contármelo. Fui a buscar rápidamente las noticias en los telediarios. Aquel gran premio se teñía de luto y de peligro. Dicen que hubo muchas dudas en muchos pilotos tras aquellos, que muchos pensaron en no correr al día siguiente. Dicen que Senna esa noche, cenando en la Romañola, hablaba de eso con su equipo, que cuando salió del Hotel Castelo aquella mañana de domingo hacia el circuito iba triste. Pintaban caras de preocupación en la misma parrilla de salida, viendo la carrera comentada por Gonzalo Serrano y Ángel Marco en aquella Telecinco de entonces. El mismo Ayrton negando con la cabeza antes de colocarse el casco. Semáforo verde y de nuevo la tragedia se masca. El Benetton de Leto que se queda clavado en la salida, Lamy con su Lotus que le embiste por detrás en plena aceleración. No solo los dos coches quedan muy dañados, saltan piezas y ruedas hacia la parte del público causando heridos. Coche de seguridad y al poco de relanzarse de nuevo la carrera, Ayrton, seguido de Schumacher, llega al tamburelo y se va recto contra el muro, saliendo rebotado y girando sobre sí mismo. Y lo mismo que habíamos visto el día anterior con Ratzenberger, su cuerpo sin movimiento, su cabeza caída hacia un lado. A muchos nos llevaban los demonios viendo que nadie se acercaba al brasileño, ese eterno minuto y medio hasta que llega Sid Watkins para atender a Senna, aunque poco quedaba por hacer. La carrera se reanudó una media hora después, pero casi ni me acuerdo. La fatalidad vista ese fin de semana en Imola me dejó como noqueado, triste, sin comprender cómo podía pasar tanto mal en tan poco tiempo. Han pasado ya 25 años de aquello. Y al menos quiero pensar que se aprendió de todo y que los coches de Fórmula 1 hoy en día son más seguros y que se dejan menos cosas al azar. Pienso en Ratzenberger corriendo con sus ahorros. Y pienso en Ayrton Senna, que estoy seguro que hubiese llegado donde él hubiese querido, aunque quizás hubiese dicho adiós a todo el circo después de esa carrera. Este deporte que tanto nos gusta es así de duro y de cruel, y siempre lo ha sido, aunque algunos piensen que es como manejar un simulador. Los muros están ahí y darte contra ellos duele. Un saludo y un abrazo a todos de vuestro amigo Juanjo. Sí, pero imaginaros, por ejemplo, el accidente que sufrió Alonso en Australia, las 4 ruedas, o sea, el coche suena masijo hierros, pero las 4 ruedas están atadas. No se pierde ni una sola rueda. O sea, realmente a raíz de este fin de semana, o sea, es la evolución en todos los aspectos, no solo circuitos. Fíjate, Carlos, que antes del accidente de Ericsson en Monza, en peligro en ese accidente fueron los comisarios que estaban al lado de la barrera, y él, bueno, pues no sufrió nada, evidentemente. O sea, bueno, acordaos el accidente de Australia 2001, creo que fue, el toque entre Villeneuve y Schumacher, Ralf, me parece, y la rueda que entró justo por el hueco de la valla. Sí. Y mató a un comisario. Y eso también pasó en Monza. Sí. La Rosa, ¿no? Ahí es cuando se empezó a hablar de la nueva normativa esta que llevaba los cables que sujetaban las ruedas para que no salieran volando. Sí. Exacto. Y que incluso, una vez instaurado, alguna de ellas salió volando. Sí, porque falló el sistema. Pero
Sí, pero vamos a ver, al final estamos en lo de siempre. O sea, tú hacer las reglas con cierta lógica, pero es que hay veces que hay accidentes que es que superan la lógica de lo que tú has podido calcular. Sí, un golpe. En el de Kubica sobrevivió lo que tenía que sobrevivir. Claro. El piloto. O sea, si la rueda, si la mangueta va, que es la que sujeta la rueda, va atada, lleva estos cables de seguridad a la suspensión y lo que se va es la rueda con todos los brazos de la suspensión por ahí volando, pues claro, los milagros a Lourdes. No, pero por ejemplo, como has dicho, Charlie, el tema no. Una cosa es que se instaure una nueva normativa porque se ve que es beneficiosa, pero luego también hay que desarrollarla. No recuerdo, pero sí que una de las ruedas que se salió desprendida sí que estaba atada, pero el material con el que estaba atado no debía de ser lo suficientemente aguantaba hasta cierto punto. Llegó el momento y sobrepasó ese punto, y con lo cual, a partir de ahí, esa misma cuerda, por llamarlo de alguna manera, la silga que va sujeta, se mejoró, se reforzó y ahora, pues bueno. Mira, el de Buemi estaba todo esto normativa en marcha y salieron las dos ruedas. Es que lo que hay que pensar es que cuando se mete una cosa de estas, como os digo, de cada incidente, claro, se sacan enseñanzas y se mejora. Pero claro. Es que no hay ningún accidente o incidente igual, idéntico, con lo cual las circunstancias, y por eso es un accidente, porque no es previsible. Entonces, si lo pudieras prevenir, bien, pero siempre puede... Lo que se tarda muchas veces en encontrar una solución, porque como consecuencia del muellazo de masa, tenemos ahora el halo. Básicamente, y fijaros las vueltas que se dio, que si cúpula, que si el halo, que si ponte en esta quieta, y pruebas hasta llegar al halo. Yo no tengo claro que el halo sirviese para lo de masa, y de hecho ellos mismos lo dicen. El halo es una cosa extraña, se ha tomado la medida, dejémoslo ahí. Tuve más lo que le pasó a Surtees, a Bianchi y a Di Villon. Exacto. La rueda la habría pegado igual. Lo de María sí te lo compro. Pero también es alucinante cómo... No, ¿y lo de Bianchi? Yo no lo tengo claro. Yo creo que con Bianchi, con o sin halo... Exacto. Ahora decían de 6 toneladas que la levanta. Que la levanta. Que sí. O sea, a ver, sí, pero bueno, pero levantas una excavadora de 6 toneladas con la cabeza, bien no va a acabar. Claro, pero no, el problema no es que la levante, es que luego te cae encima. Claro. Además. O sea, a ver, la masa está ahí. El impacto puede ser igual que contra un muro. El problema es que ese muro se levanta y luego vuelve a caer sobre ti. No, y en cualquier caso que la deceleración que te llevas por supuesto, pero al final es lo que mató a Bianchi, la deceleración. Su sentencia de muerte es esa. Luego ya lo que quieras más. Pero esa deceleración, ahí cuando hablamos de los Gs, esos son los de verdad. Porque cuando tienes un golpe que es lateral, que es semilateral, que todo sigue en movimiento, a Fernando Alonso le dijeron, no, el sensor ha detectado 42 Gs o 45 Gs. Una burrada. Es que nadie aguanta eso. No hay ningún cuerpo que aguante eso. Pero mira, ahí le tienes. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues porque el golpe no es seco. En un golpe seco, adiós. Sí, pero también tendrías que tener en cuenta, y yo aquí ya no, igual me perdería técnicamente, pero ten en cuenta que tienen el Hans. Entonces, esa deceleración puede surgir, pero al acortar el recorrido de ese movimiento, de esas Gs, también revierte en seguridad. O sea que... No, pero aquí te da igual porque el problema es que tú tienes el cerebro dentro del cráneo. Sí. Es el impacto del cerebro contra contra el interior del cráneo. Sí. O sea, no... Sergio Pérez, cuando chocó con Mónaco, después 2 semanas después en Canadá, se mareaba. Y claro. Subieron a de las dos. Y el de Burdés, yo creo que yo no sé la cantidad de Gs que tuvo ese accidente, pero sí, pero es contra una la burrada, selva.
es contra las 6 barriers. Es que sí, pero tú fíjate cómo el cuerpo se intentó separar, o sea, que las lesiones que tiene no son o sea, son del impacto de la fuerza G, o sea, no es de otra cosa. Las lesiones imagínate sin las barreras esas súper sofisticadas que tenían ahí. O como le ocurrió a Sainz en Mónaco, que se empotró debajo de las vallas, de las Protec. Pero no, eso fue en Sochi, porque no estaban atadas. No estaban bien puestas. Sí. No, pero a mí lo que me alucina es que, claro, nosotros lo vemos en la Fórmula 1, pero todo esto se va exportando a otras categorías, a GP2, a GP3, y tenemos, por ejemplo, el accidente de los más brutales que yo recuerdo es el de Sofía Flojes, al final de la temporada pasada, como o sea, en Macao, o sea, ese accidente es impensable, o sea, yo no creo que haya simulación posible que te... Pero ojo, pero tiene relación con el piano, ¿eh? Sí, pero que cómo aguanta el cockpit, el coche, y que realmente ahí los que más peligros corrieron eran los fotógrafos que estaban en la... No, fueron ellos. Realmente fueron ellos. Los fotógrafos no... alguno, yo creo que ese día se jubiló. Directamente dijo, miren señores, ya conmigo no cuenten para esto, ¿eh? Sí, yo tengo nueva fecha de nacimiento, ¿no? De cumpleaños. Ahí hubo mucha mala suerte y mucha buena suerte, todo a la vez. Mala suerte porque el cacharro vuela y buena suerte porque voló a una altura donde dio contra algo que no era rígido, sino que absorbió la parte hacia atrás. Sí, porque además se ve cómo se dobla toda la estructura incluso. Sí. Es que dices, joder, menos mal. Tenéis el caso de Robert Wickens en la IndyCar, que el tío está vivo, se está recuperando, pero el piñazo que se dio... Pero ahí lo que pasa es que ahí entra en juego el tema de la valla. La valla de metal. La malla esa. Claro, el efecto lija que provoca también, ¿eh? Sí, que empieza a dar vueltas y ahí es cuando... Eso, es que se engancha y empieza a trompear, o sea, a hacer un trompo. Y salió vivo, que en otra, pues no sé, pues no lo contarías fijo, vamos. Sí, pero vemos cómo a partir de este fin de semana del 94, primero son los circuitos. La siguiente carrera fue en Barcelona, ya se metieron chicanes con... artificiales para bajar la velocidad de los coches, para abordar. Pero prácticamente todos los circuitos del mundial empezaron a modificar curvas, a meter escapatorias. Y de ahí, o sea, hay circuitos en los que no se volvió a correr porque eran peligrosos, porque era imposible acometer las reformas. Los nuevos circuitos que empezaron a salir a partir de entonces, los tilcódromos famosos, evidentemente escapatorias eternas, escapatorias de asfalto. ¿Realmente creéis que es la dirección correcta? Personalmente digo que sí. Guste o no guste, pero yo creo que es el camino adecuado. Yo ahí me mojo. Yo es que no sé. Yo con las escapatorias de asfalto me las replantearía en varias circunstancias, ¿no? Pero el resto, evidentemente, o sea, hemos visto los trompazos que se han dado en los últimos 25 años y que, salvo el caso de Bianchi, el de Surtees, el otro, el de María y tal, que acaban desgraciadamente en fallecimiento, pues el resto podrán tener sus secuelas, pero al menos siguen vivos. Sí, el problema de las escapatorias de asfalto es cuando le plantas bananas y lo que haces es que los coches despeguen. Uh-huh. Al final es el problema que tiene. Y luego, claro, el tema del track limits, que hay algún circuito, se me viene a la mente, por ejemplo, Sochi, que es Francia. También, que bueno, que el trazado es opcional, digamos. Bueno, sí, el otro día en la IndyCar rozamos lo absurdo con eso. Ya, pero luego vamos a Barber y resulta que no te puedes ir ni un milímetro porque es hierba todo. Yo creo que, a ver, y es una opinión y estaré equivocado,
Pero yo creo que a veces somos más papistas que el Papa, vaya. Estas escapatorias que hay ahora mismo son escapatorias que tendrías si tuvieses un muro de hormigón al fondo, y ese muro de hormigón resulta que no está, que está en las Tech Pro normalmente. Si a eso le sumas que dirección de carrera parece que mira para otro lado cada vez que alguien saca las ruedas del trazado, pues, al final dices, no, seguridad, sí, pero te estás cargando la carrera. Entonces, tienes que llegar a algún tipo de balance. ¿Que quieres dejar eso por seguridad? Vale, te lo aplaudo. Pero, chico, que aquí estamos corriendo, pero por lo negro, no por lo rojo, ni por lo verde, ni por lo azul, ni por lo amarillo fosforito, o como te quieran pintar ese asfalto de fuera del trazado. Entonces, claro, es que esto es que es muy complicado. A ver, los equipos no quieren escapatorias de tierra o de arena volcánica o no sé qué porque se rompen los monocascos. Vale, o sea, estamos hablando de seguridad y nos preocupa que se rompa un monocasco. La organización quiere escapatorias de asfalto para no quedarse con pocos coches en pista. La propia Fórmula 1 como tal. Y dices, pues vale, pues muy bien. Es decir, el aficionado como tal, pues tú quieres que el piloto tenga el desafío de si comete un error, pues que lo pague. No sé, es que es tan complicado todo encontrar el equilibrio es... Sí, a ver, si nos vamos a, por ejemplo, los límites de pista, yo en todos, y cuando digo todos, incluso, exceptuando Mónaco, o Singapur, que es imposible, en los urbanos, me iría a las puzolanas de grava. O sea, lo tengo clarísimo. Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, un monoplaza, si está en disposición y el piloto también está en disposición, tiene mucho más fácil para poder maniobrar, rectificar, incluso frenar en asfalto, que, por ejemplo, en hierba, o dependiendo de qué zonas, la puzolana o bien te frena o te catapulta. Sí, hace surf. ¿Entiendes? Entonces, claro, el equilibrio, pues bueno, si llegáramos a una... Y bueno, Carlos estuvo el fin de semana pasado y fue testigo de primera mano. En los F4 se solucionó una de las curvas, pusieron una doble banana porque era, pues bueno, pues lo recortaba generalmente o básicamente los F4. Bien. ¿Qué es lo que consiguieron? Que en la mayoría de los circuitos se está quitando el AstroTurf y se está colocando el cemento pulido, especial con la pintura antideslizamiento, etcétera, tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el AstroTurf te hacía perder tiempo o te desequilibraba y te podría provocar un accidente. Ahora lo que están consiguiendo es que la gente recorte o estire la curva, con lo cual el track limit desaparece. Claro. Desaparece porque, claro, no les dan la caña suficiente. Pero, por ejemplo, este fin de semana, como repito, o sea, en Corona andaban locos porque es que era cantar un número y pum, y caía el tiempo, y le caía el tiempo, y le caía el tiempo, y otro. Y en alguna de las vueltas incluso se llegaba a decir, se han saltado todos, o todos menos el 43. Y eso significaba que se los habían saltado todos, con lo cual... La forma de pilotar también, entiendo, de los monoplazas hoy en día también, pues bueno, te exige otro tipo de trazados. Entonces, una de dos, o nos ponemos serios y nos ponemos a marcar bien los track limit siguiendo la reglamentación, o si no, directamente la grava. Y así no te preocupes que no se saldrá ninguno. Ya, claro. Pero estamos hablando... Pero básicamente el asfalto es porque si en condiciones normales, vamos a decir, un coche se pasa... puede rectificar, puede frenar, las ruedas pueden llegar a frenar, puedes cambiar de dirección, o sea, es más fácil poder reconducir y volverte a pista que no, si te quedas en la puzolana, lógicamente vas perdiendo coches en cada curva prácticamente, y si no, pues si es hierba, pues olvídate porque se queda contra el muro, a la distancia que sea, porque empieza a resbalar y ahí te quedas. Y también hay un factor que mantener asfalto es más sencillo que una grava o un césped o sea, es que hay que mirar todos los puntos. No te creas, mantener el asfalto al final se termina deteriorando. En la grava, a ver, la grava
Exacto, entonces como mucho cada X tiempo la huecan, pero y no veas tú lo que, no sé si por el horario puedo decir, lo que jode andar por la grava. Sí. Que está hecho precisamente para que se pueda clavar el vehículo y no vaya más. Pero según qué situaciones o en qué posición, lo que hace es catapultar y empieza a rodar, o empieza a volar, o empieza... Vale, el ejemplo es el accidente de Alonso en Australia, que cuando llega a la grava se clava ahí y empieza a dar vueltas de campana. Pero eso hace disipar energía. Exactamente, eso iba a decir. Es espectacular, pero en realidad igual pierde un 30 o un 40% de energía, con lo cual, si hubiera sido asfalto y da la vuelta y el coche está volcado, al no tener la goma para poder ir frenando, posiblemente hubiera cogido mayor velocidad y el impacto hubiera sido tremendamente más rápido, mucho mayor. Por eso digo que según qué circunstancias el coche está en su posición natural, con las ruedas en el suelo, es mucho más fácil. Ahora, el asfalto cuando giras, por inercia, el vehículo, la masa, sale incluso más rápido a la velocidad más rápida que incluso cuando empezó a volcar. Claro, es que he pensado una cosa. La aceleración. Cada escapatoria es buena según el tipo de incidente o de accidente. Eso es. Si tú pierdes una rueda, por ejemplo, en el asfalto no vas a frenar en la vida. Uh-huh. Ya no frenas. Sin embargo, en la tierra sí te quedas clavado. Si te sales en una escapatoria de asfalto con el coche bien, te lo paras o lo puedes frenar bastante. Es que, como digo, si te sales de lado, también en el asfalto te puede parar más que en la tierra, que puedes o clavar y volcar, que ya decimos que puede no ser tan malo, o puedes empezar a surfear la tierra. Pero también yo creo que ahí te para bastante. Sí, para mucho. A ver, al final, yo soy partidario de de los límites de la pista como Dios manda y de las escapatorias de tierra como toda la vida. Para mí eso creo que es lo mejor. Lo que pasa que volvemos otra vez al tema, a todo lo que hemos comentado del espectáculo, de que los equipos, de no sé qué. Luego está el tema de la supervivencia de los circuitos. Y claro, las tandas es uno de los ingresos que tienen los circuitos más grandes. Ahí le has dado. Claro, si yo pongo escapatorias de tierra y verde, hierba, nada más pasar la línea blanca, ¿qué va a pasar? Adiós. Que vas a tener que parar la tanda cada 3x2 para recuperar un vehículo. De esta manera pones asfalto, primero, es más seguro para el zopenco que se va a largo y casi la lía y salva el coche. No provoca más allá que una bandera amarilla, si la llega a provocar, si vienen muchos detrás o no, y el tío sigue rodando. Ya está. Es así. Entonces se empiezan a juntar las cosas, y encontrar el equilibrio, como digo, es muy difícil. Claro, y en esto venía a colación porque, claro, si desde pequeños los pilotos, como estaba hablando Iñaki, que son de F4, se supone que es la cantera de la futura Fórmula 1, no saben mantener los límites de pista con estos coches, pues con un Fórmula 1, ¿qué va a pasar? Claro. Sí, Carlos, yo creo que no es un problema de que no sepan. Es un problema de que así es muy fácil buscar el límite. Si tú empiezas a buscar el límite y sabes que si te pasas vas a tocar la hierba o te vas a ir a una puzolana, la cosa cambia. De esta manera estás camuflando no al mal piloto, al menos bueno. Claro. El otro día en la IndyCar todo el mundo se sabía que se estaba pasando dos pueblos, vamos. Porque lo habían permitido. Y lo habían permitido. Claro. Y como, bueno, si me permiten esto, pues voy más. Que al final provocó un accidente, ¿no? Pero venga, va. Pero a ver, en según qué situaciones, se lo he comentado yo en alguna ocasión, en los briefing, dependiendo de las condiciones de la pista, dependiendo de incluso el desarrollo que llevan los coches o de un año a otro, hay zonas en las que son más permisivos, no digo que, bueno, pues vía libre, pero bueno, son más permisivos porque si está el asfalto mojado, pues es más lógico que si te sales, es todo crono. Te puede salir, pero el problema es que mejores tiempo. Si no mejoras o te quedas igual, teóricamente no te pueden decir nada.
No sé si me explico. Entonces, según qué condiciones te pueden decir, bueno, pues en la curva 6 si te sales, pues bueno, pues a la tercera te puedo llamar la atención, porque ya reiterativo ya te puedes pasar, pero ya sabiendo las dos primeras que tienes que guardar un poquito más la compostura, pues igual no tenemos nada más que decir. ¿Por qué? Pues porque la pista está húmeda, porque los neumáticos, bueno, en este caso y últimamente los neumáticos son lo que son y no aguantan ni un sirimiri. Claro. Entonces, pues bueno, se dan circunstancias y en cada circuito, en cada evento, sí que se suele tomar en cuenta eso. No es lógico porque la norma te dice todo lo contrario, pero hasta que no llegas en el momento en la carrera o los entrenamientos o el briefing anterior, una vez que han inspeccionado la pista, pues entonces pueden ser más permisivos o no en según qué curvas y en según qué circuitos. Y eso ocurre. Eso ocurre. No, entonces... sí. Si el año pasado pusieron sensores y todo, por ejemplo, en subida de Eau Rouge y de Fórmula 1 y después en el Gran Premio siguiente pues se pasaban y nada, no pasa nada. Pero como todo, es un poco... Yo creo que hay tecnología perfecta para controlar esto. No es que vivamos en el Cromañón para... No, es que además, si tú pones en ciertos sitios un mismo Eau Rouge, esa parte en la que saltan, esa parte la pones y toda esa zona hasta el muro, la pones de tierra. Y primero, vemos a veces verdaderas locuras. Que dice, joder, ¿qué narices le ha echado? Pues sí, pero ¿qué narices le ha echado? Pero sabe que si pierde el control, salvo que se vaya hacia afuera, hacia la derecha, no pasa nada. De la otra manera, si te pongo tierra, ya tienes que ir por donde tienes que ir. Sí. Con lo cual, a lo mejor sin querer, estás bajando la velocidad media del paso de Eau Rouge y el Raidillon a lo mejor en 20 o 25 kilómetros por hora. Que eso también es un poco más seguro, pero mucho más difícil. También hay una cosa que no hemos comentado, que me estaba acordando ahora, y es el tema de las competiciones de motos. Bueno, ese es otro condicionante, que es los circuitos que se usan para los mixtos, sí. Claro. Son casi todos. Me has pedido lo que representó para mí el Imola del 94. Quiero puntualizar que en 1969 Jackie Stewart tuvo un accidente horrendo en Spa, más precisamente en la variante de Mazda. Jackie Stewart terminó contra un granero con el coche encima de él y encima el depósito de combustible chorreándolo. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero aún así, ahí fue el momento en el cual los pilotos empezaron a solicitar más medidas de seguridad. Pasó el tiempo, ya te dije, esto fue en 1969, y bueno, llegó Imola del 94. Los coches eran tremendamente rápidos, pero al mismo tiempo eran tremendamente inseguros. En Imola se dio no solamente la muerte de Ratzenberger, sino también un accidente atroz de Rubens Barrichello, cuando se puede ver que el coche va volando en forma horizontal, o sea, paralelo al suelo, y se estrella. Y aún así la carrera no se paró. No se detuvo, no se hizo absolutamente nada. 2 accidentes tremendos. Y llegó la carrera. Y llegó el accidente de Senna. Senna, que había llegado a Williams esperando tener un coche ganador, pero justo antes de que comenzase la temporada, la FIA declaró a la suspensión activa ilegal. El coche iba bien, pero no iba tan bien como antes. Y pasó lo que pasó en Tamburello. Lamentablemente, si me dices del accidente de Barrichello o el accidente de Ratzenberger, pues eran nadie o casi nadie en la Fórmula 1. Pero Ayrton Senna era un piloto que encendía televisores, vendía entradas y vendía. Y en Tamburello se acabó la gallina de los huevos de oro. Y ahí sí, recién ahí la FIA empezó a tomar conciencia y hoy tenemos lo que tenemos. Vemos
choques impresionantes como el de Alonso en Australia o el de Kubica en su momento, y los pilotos se bajan del coche sin un rasguño, sin nada. Si aquello no hubiera sucedido, hoy estaríamos lamentando más muertes. Así que ese fue el giro radical que cogió la Fórmula 1. Eso sí, nos quedamos sin Senna, nos quedamos sin un piloto atrevido, audaz, rápido. No era un inconsciente, sino que él conducía a su manera. Y bueno, lamentablemente, gracias a su deceso, la Fórmula 1 cambió y para bien. Hoy tenemos coches veloces y tenemos coches seguros. Hizo falta que haya sucedido lo que sucedió en Tamburello, en Imola, en 94, para que la gente se pusiera las pilas y se pusiese a trabajar en pos de una Fórmula 1 más segura. Bueno, yo creo que la seguridad ha mejorado tanto que nos podemos permitir un Mónaco o un Macao, una cosa de este estilo, ¿no? Sí, porque mira, fíjate, tú estás diciendo un Mónaco, un Macao, un Singapur, fíjate cómo van ahí con precisión quirúrgica de cirujano. Exactamente. Sí. Claro. ¿No? Porque saben las cosas. No, es que y es verdad. Claro. Esa frase me la dijo un amigo. Dice, fíjate que son, o sea, cortes de pero exactos. ¿Por qué? Porque saben que si se pasan, no encienden la cerilla o parten la cerilla, es que se parten ellos. Claro. Y seguramente en vuestros podcasts la gente os dirá, ¿por qué no quitan Mónaco si es muy aburrido? Sí, seguramente sea aburrido, pero... Porque es un circuito de manos y de cabeza. Ahí el motor... Si lo analizas, los pilotos al final no son tontos y cuando le dan mucho crédito a ganar en Mónaco es por algo, no es porque... Pues claro. Vamos a ver, que yo recuerde, en Mónaco y en Macao en coches, en Mónaco está Lorenzo Bandini, que es un problema de que el coche se incendia, porque ni es un accidente, es un incidente. Sí. O sea, sí, totalmente. Por las barreras que hay para evitar que se caiga el agua. Sí, pero por eso digo que es que... Quiero decir que el siguiente accidente más grave es uno que tuvo Carachola en el 33, me parece, que se quedó cojo de aquella, y el que hemos comentado al principio de Berlinger. Ese de Berlinger. O sea, de consecuencias, accidentes gordos espectaculares, ha habido muchos, pero con consecuencias gordas son esos. Joder, es que, no, pero hay que quitar Mónaco, cuando a lo mejor, con números en la mano es de lo más seguro. Eso te iba a decir, y además añado, tener en cuenta la cantidad de grúas que existen en el circuito. Claro. La preparación que tienen los propios comisarios, que de hecho son profesionales en lo suyo, como sanitarios, rescates, tanto como en cuerpos de seguridad, policías, etcétera, gendarmes o llámalo como quieras, o incluso carabineris, y los propios comisarios que están al borde de pista, la mayoría son bomberos profesionales, cuidado. Entonces, claro, tiene particularidad muy peligrosa, pero a la vez es muy segura porque es que está preparado, que eso sería otro de los temas a recordar, ¿no? Las preparaciones de los propios equipos que pueda haber dentro de los circuitos. La profesionalidad, o como habéis comentado antes, tiene que estar en forma. Muchas veces no hace falta que estés en forma, lo que tienes que tener es cabeza. Y muchos comisarios hemos visto que saltan a la torera porque van con la adrenalina como si fuera un piloto y no se dan cuenta de que están provocando posiblemente o pueden provocar un error fatal o peor. Y a partir como es Sudáfrica, a partir de ahí se tomó básicamente la decisión de que hasta que dirección de carrera no te dé la orden, no te dé el permiso, tú no puedes saltar para nada, tanto en motos como en coches. Al hilo de esto que hablas, Iñaki, cuando el accidente de Barrichello, inmediatamente salió la bandera roja. Y el doctor cruzó la pista porque estaba en la entrada de la recta de meta, entonces cruzó la pista y tiró
tiró casi a contramano. Sí. Al hilo de lo que pasó el otro día con la bandera roja en Navarra, ¿no? Sí, también. Los pilotos entonces respetaban mucho más, sobre todo una bandera roja. Bueno, a la pista y va casi a contramano y no hay ningún problema porque ya vienen, hay una bandera roja y todos vienen midiendo, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y ahora, muchas veces, salvo la primera vuelta que va el coche médico a cola del paquete, es complicado. Es complicado. O sea, también ahí, yo creo que ahí hemos ido un poquito para atrás. Quizá. Sí. En el respeto a... Pero quizá un poco por eso, ¿no? Porque el peligro se va como difuminando. Parece que ya no hay peligro. Sí. Parece que no te vas a hacer nada, ¿no? Ahí vemos maniobras que dices, pero ¿cómo haces eso? Y es por eso, yo creo que están con una sensación de inmortalidad, ¿no? De con este coche no me puedo hacer nada. No, y luego también... que tienen los pilotos. Luego también tienes a dirección de carrera, que es la que tiene que poner orden en esos casos, que directamente se inhibe. No tiene ningún sentido. Sí. ¿Sabes qué pasa también? En muchos eventos de estos, la Fórmula 1, MotoGP y demás, hace falta hace falta personal. O las 24 horas de Le Mans, o sea, en eventos muy gordos. Entonces, hay un trasvase de comisarios, de efectivos que van a echar una mano voluntariamente y de muy buen carácter, pero no conocen o desconocen el trazado del circuito. Entonces, te puede ocurrir que tú estés en tu circuito, conoces las características del circuito, sabes si ese cambio de rasante te beneficia o no te beneficia, dependiendo en qué posición estés y por delante o por detrás, etcétera, y en cambio hay gente que va voluntariamente, ya digo, que no es su circuito, no lo conoce, y joder, y es que, lo que digo, por la adrenalina, o sea, y se tiran a por... No, es que hay que sacar, Dios, espérate un momento, si es que no sabes por dónde te van los tiros. O sea, relájate. Muchas veces se actúa con una precipitación, y además lo podría decir así, con precipitación, por desconocimiento, no por preparación, sino por desconocimiento. Entonces hay que tener cuidado porque, ya te digo, en este tipo de eventos, la Fórmula 1, el WEC en carreras potentes como Le Mans, etcétera, el requerimiento del personal supera la plantilla básica del circuito en plaza, y entonces ahí es donde se suelen ver generalmente las cosas un poco raras. Y dirección de carrera, está el director de competición, que es el que conoce perfectamente cómo funcionan sus chicos, que son sus pilotos, porque los va siguiendo carrera a carrera. Y claro, bandera roja, no bandera roja, hay que meter bandera doble amarilla, etcétera y demás. Entonces, muchas veces la conjunción de todo eso, el llevar todo eso es al unísono. Y muchas veces falta coordinación. Claro. Falta coordinación. Sí, al final se junta todo. Bueno, vamos a ver. Y lo vemos en función de mil cosas. Hemos visto que se han evolucionado, se han hecho muchos más seguros desde este fatídico fin de semana, también un poco más aburridos, pero bueno, es una evolución. ¿Cómo creéis que hubieran evolucionado los vehículos si no se hubiera dado todo esto? ¿Iríamos a vehículos muchísimo más rápidos y menos seguros? ¿O hubiéramos acabado en estos coches sí o sí? Pues mira, volviendo al dato de ese mayo con 8 accidentes gordísimos, podría haber tardado un poquito más. Esa comisión se habría creado a lo mejor un poco más tarde y en vez de 18 meses nos habríamos ido a 36, pero 17 o 98 estarían ya en marcha las medidas que se tomaron 2 años antes. Creo, Sí, coincido. Totalmente. Más tarde o más temprano esto iba a acabar pasando. A ver, este mayo es negro, pero estamos hablando concretamente del Imola 94, mayo, 8 accidentes durante todo el mes. Pero es que si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, posiblemente hubiera sido, como dice Charlie, hubiera sido un poquito más adelante. Porque los coches hubieran ido evolucionando, hubieran ido mejorando, las pistas seguían siendo las mismas. Entonces se dio en este caso, pero si no
si hubiera dado un poquito, no todo de golpe, pero posiblemente hubieran sido salteados en otro tipo de circuitos y en el tiempo, con lo cual pues estaríamos prácticamente a la misma altura de lo que estamos ahora, a nivel de seguridad. Simplemente fue un aldabonazo, 8 aldabonazos seguidos. Claro. Cuando estás pensando en qué reaccionar, otro, y ya cuando reaccionas, pues cortas un poco la sangría, pues es así. O sea, esto es como un boxeador que le da un golpe, se queda sonado y le empieza a recibir por todos los lados hasta que de repente consigue sacar una mano, toma aire, el otro boxeador se separa y dice, a ver, ¿dónde estoy? Espérate. Y sí, ya, ¿no? O te suena la campana y espera, oye, haz los coches más del momento, que no corran tanto y vamos a limitar los peligros porque bajamos las Gs de más de 4 a poco más de 3. Con eso ya estamos limitando muchas de las posibles consecuencias. Y ya ahora volvemos a entrar al combate. Eso es un poco lo que pasó. Claro, podría haber sido un poquito después, pero yo creo que habría pasado. Otra cosa es que si hubiera matado Senano, hubiera sido, yo qué sé, Alessi o el que hubiera sido. Oye, al final esto es la tormenta perfecta por lo que decíamos antes del cambio de normativa. Tienes el cambio de normativa que hace que los vehículos sean, pues como eran, más nerviosos, más difíciles de controlar, unos circuitos que a nivel de seguridad no tienen nada que ver con los de ahora, unos coches que no tienen nada que ver con los de ahora, etcétera, etcétera. Sabías que ese año, si no era antes, era después, te iba a tocar. Y si conseguían pasar el año, como dice Charlie, el problema es que estás en una dinámica en la cual has capado aquellos elementos que te podían dar seguridad activa y que te escondían el asunto, con lo cual al final ibas a llegar al mismo sitio. Ten en cuenta un detalle, desde del fallecimiento de Ratzenberger y Senna, la siguiente, que fue la de Jules Bianchi, pasaron 10 años, 20 años. 20 años. Entonces, yo creo que es significativo. Como decíamos, un accidente no es previsible. Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación, porque es un accidente, así tal cual es la definición. Pero desde aquel fatídico día, resulta que han pasado 20 años, 20 años hasta que se ha repetido malamente con el fallecimiento de Bianchi, con el accidente que hubo. Pero antes de... la media eran cada 4 años más o menos iba cayendo uno, e incluso menos tiempo. Y años que caían 4. Eso es, o sea que entonces, pues bueno, pues quieras o no, eso fue un acicate para, pues eso, pues empezar con el tema de los materiales, los cascos, el Hans, las piezas que van atadas, monos, el halo. Que en esos 20 años, con accidentes espeluznantes que tampoco fueron muy graves para los pilotos. O sea, las consecuencias para los pilotos que a veces eran menos graves. O sea, es que se junta todo, ¿no? Es que ¿cuántos pilotos a lo largo de estos años se han perdido una carrera por un accidente previo? Es que son muy pocos. Son muy pocos. Por eso me refiero que es de una muerte a la otra han pasado 20 años, cuidado. Claro. Cuando antes eran prácticamente, pues eso. 20 años con accidentazos. Eso es. Y lo único que sabemos es que que habrá otro muerto en la Fórmula 1. No sabemos cuándo, esperemos. Ojalá que no. 40 años, claro. Pero la casuística y nos enseñará ese accidente a, bueno, pues algo que no habíamos pensado, algo que jamás se podía prever, ¿no? Por ejemplo, pues el accidente que vimos de Sofía, nadie lo podía prever y bueno, no fue mortal, pero lo podía haber sido. ¿Entiendes? Entonces, cada accidente nos va a enseñar a cómo evolucionar y cómo hacer la Fórmula 1 más segura, pero el riesgo cero no existe, y menos Exacto. en la Fórmula 1. Yo creo que... Recuerda a Willy Monger. Eso te iba a decir. Yo creo que lo que me falta a mí, las categorías top, de otra cosa es porque hay interés y tal, están salvaguardas. Lo que me preocupa es un poco las categorías inferiores, ¿no? Que sigue... sí, hay unos estándares, pero sigue habiendo puntos negros, yo diría ahí, que habría que cuidar. Evidentemente sé que es complicado por tema económico, cuando bajas más en escalafón pues es más complicado, hay menos
ya no hay tanto interés, ya no hay tanta media de por medio, pero es donde se están dando los accidentes así con consecuencias más gordas. Yo creo que es en categorías inferiores, no en las categorías top, que como decía antes, pues estás más seguro dentro del monoplaza que casi fuera. También ten en cuenta que las categorías inferiores no van a la misma velocidad. También. Con lo cual también, pues bueno, sin dejar de lado el tema de seguridad, por ejemplo, en la F4 concretamente, a todos los circuitos a los que van, los rescates tienen que hacer un simulacro para poder sacar al piloto. Se hacen incluso clases o un pequeño test con incluso examen para poder saber si están capacitados o no, porque muchos vienen pues del karting, entonces pues bueno, pues la cosa cambia bastante, ¿no? Y tienen que conocer pues, los significados de las banderas, de toda la información que le llega desde el exterior. Entonces, pues bueno, pues es cuestión de formación. Pues bueno, pues chavales que son jóvenes, que no tienen miedo a nada, que se tiran a la piscina sin agua, pues hay que tener cuidado, pero también hay que, como he dicho antes, hay que tener creo que tener en cuenta que las velocidades y los riesgos en un monoplaza, el bajar me parece que son 15 o 20 kilómetros por hora de un monoplaza, puede llegar a ser un 20 o un 30% extra en seguridad. Precisamente porque está pensado para ir al tope de los monoplazas o los vehículos inferiores que no van a tanta velocidad. Si no son carrozados que tienen mucha más estabilidad, es mucho más difícil ver este tipo de accidentes. Con las consecuencias fatales, digo. Luego hay que tener también en cuenta una cosa, y es que se corren muchísimas más carreras en este tipo de categorías que las que se corren en el Exacto. Con lo cual, yo no tengo los datos, pero sin unos datos estadísticos que te digan si realmente son relevantes o no, tampoco me atrevería yo a decir aquí que es mucho más peligroso, ¿eh? No lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que ese tipo de categorías son, como decía Iñaki, son categorías de formación y dirección de carrera y todas las pruebas que tienen que hacer y demás, deben mentalizarse de eso y deben de ser duros. Exacto, sí, mano firme. Exactamente. Y seguir el reglamento tal cual está dictado, porque muchas veces las interpretaciones, que es lo que suele ocurrir en otros formatos, esos son los que llevan a error y los que llevan a luego que el chaval que está montándose en categoría inferior, si tienes algo que decirle, enseguida te replican y dice, es que este lo ha hecho así. Y entonces te quedas a cuadro y dices, ya, pero es que tú no eres ese. Sí, no sé sí. Entonces, y sobre todo si en categoría, son ejemplos, ¿no? En la categoría top ves cosas que dices, a ver. Claro. Joder, si yo qué sé, pues un piloto de Fórmula 1 ves que está continuamente saltándose los track limit, nadie le dice nada, y luego resulta que vas a la competición inferior y el tío no hace, digo, joder, pues que si este lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Van buscando el límite, como ha dicho Charlie. No. Entonces, al final... Yo iba más, o casos de indisciplina que se pasan por ir a la Fórmula E para hacer de comisión de comisario anecdótico y cosas así. O sea, vamos a ver. Después no puedes exigirle a un niño que, entre comillas, se comporte cuando ve a un mayor. Exacto. Hace 2 o 3 años en Italia, en la F4, si no recuerdo mal, el director de carrera, hasta las narices que estuvo el hombre, que te tuvo que aguantar, en la segunda carrera, bandera roja, y la tercera no se llegó ni a correr. Dijo que en estas condiciones, yo con estos pilotos no quiero saber nada. Y el fin de semana se fue a freír puñetas y terminó la competición después de haber realizado la primera carrera, y en la segunda, que empezaron a sacar banderas, tuvieron accidentes, los pilotos iban a su bola, y al final el director de carrera dijo, señores, yo en estas condiciones no participa aquí nadie, porque es que nos estamos jugando la vida todos. Claro. O sea, una puñetera locura. No recuerdo exactamente en qué año, pero no hace más de 3 años. Además salió, pues eso, como ¿qué está pasando aquí, no? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y es importante que se tomen ese tipo de determinaciones cuando la situación lo requiere, sin miedo alguno.
Bueno, vamos a ir acabando, que mañana hay que madrugar, que tenemos clasificación de Fórmula 1 y como somos todos unos enfermos, todos nos vamos a levantar a verla. Y los libres 3, ¿eh? Y el que diga que no miente. Así que os voy a ir despidiendo uno a uno y me decís vuestros medios de contacto y vuestras últimas conclusiones. Empezamos pues por el más veterano, por Charlie. Pues Charlie se ha ido. Cri, cri. Se ha ido a los libres 3 ya. Skype es lo que tiene. No sé dónde se ha metido Charlie, pero bueno. Bueno, pues voy por orden de Skype. Gerardo. Me tocó. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en el podcast Mecánica Pod y en Twitter como @MecánicaPod. Y nada, bueno, yo creo que como conclusión queda claro que la Fórmula 1 cambió para mejor como consecuencia de ese trágico fin de semana. Si bien es verdad que al final lo único que hizo fue adelantar lo que seguramente iba a pasar de cualquier modo. ¿Tus medios de contacto los has dicho? Sí, lo primero. Muy bien. Gracias por estar en este super podcast con todos nosotros. Emma. Bien, pues nada, antes que nada, gracias Carlos por la invitación y a todos porque ha sido bastante agradable y cuando queráis repetimos sobre el tema que queráis. Y mi podcast es Desde Boxes, lo encontráis en Twitter como @desdeboxes y nada, mi conclusión final es que también coincido con el compañero que ese día cambió, pudo adelantarse, seguramente se adelantó y gracias a eso pues tenemos un deporte del motor bastante más seguro y no a prueba 100%, pero lo más cercano a ese porcentaje. Y nada más, la escuchamos en la siguiente. Bueno, pues gracias, Edma. Vamos con Antonio. Bueno, pues yo por mi parte agradecerte la invitación, Carlos. Y nada, simplemente sobre el día en cuestión, pues decir que si 25 años después lo estamos recordando es porque al fin y al cabo fue un día especial y que marcó para siempre el devenir de nuestro deporte. Y yo, bueno, pues habito con mis compañeros en el podcast SafetyCast. Muchas gracias por la publicidad que nos habéis hecho cuando hablabais antes del SafetyCar. La verdad es que me sale tu podcast en vez de decir SafetyCar. La verdad es que el nombre está bien elegido. y nada, estoy por Twitter como Bigotum Maximus, así que nada, por ahí nos vemos. Un placer. Bueno, pues gracias, Antonio. Iñaki. Bueno, a mí me podréis escuchar en el podcast de Efecto Motor. Mi nick en el Twitter es Chifu. Y Chifu es, porque hay otro por ahí que le suelen dar un poco la tabarra. Y bueno, pues bueno, decir conclusiones que, pues bueno, desde ese fin de semana yo creo que se marcó una línea roja de evitar la marcha atrás y a partir de ahí, pues yo creo que este deporte, porque no deja de ser deporte, pues bueno, pues ha ido a mejor. De hecho, lo que he comentado, 20 años sin tener un accidente mortal y a partir de ahí, pues bueno, pues que la gente disfrute, que no se caliente tanto y que bueno, y que mañana hay que madrugar. Gracias, Iñaki. Charlie, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Pues yo creo que hay que agradecerle en este caso a Mosley, al que no hay que agradecer, pero en este caso sí, que montara aquella comisión con Charlie Whiting y con Bruce Seret, más Berger y Postlethwaite, como decía antes, y
que pusieran aquellos 4 puntos a atacar, que era el diseño del habitáculo y cualquier otro aspecto de seguridad del coche, la integridad de las protecciones y la búsqueda de nuevos materiales, la configuración de los circuitos y el tamaño y longitud de las zonas de escapatoria y la protección de los mecánicos, de la gente de los boxes y del propio público del circuito, ¿no? Esos son los 4 pilares fundamentales sobre los que se trabajó desde ese mes de mayo del 94 y creo que hemos alcanzado unas cotas alucinantes de mejora a todos los niveles. Que quizá cuando se miran de año en año no son tan espectaculares, pero en ese grueso de 20 años, la 20-25, la mejora es increíble, vamos, pues como pasar de un aeroplano de la Primera Guerra Mundial al avión supersónico de que coge Mach 3,5 o 2,5, ¿no? Más o menos para mí la evolución es esa. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Charlie? Pues Charlie GP con Y y bueno, en el GPcast. Escuchando el GPcast con también buena gente y tengo también por ahí un blog que tengo un poquillo olvidado, pero en fin, carlosbarazal.com y en Vuelta Rápida GT. Bueno, me llamáis de muchos sitios, la verdad. Y en COPE, ¿no? Y en COPE, pero este año las carreras parece que vamos a dar las que coincidan, digamos, las de horario europeo. Entonces, bueno, pues no está la cosa muy bollante por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No os gusta madrugar o...? No, a mí me encanta, pero bueno, no ha habido manera. Lo de Alonso, a mí, en este caso a nosotros, nos ha hecho mucho pupa. ¿Qué vamos a hacer? Volverá. Espero que Sainz... No creo que vuelva. Espero que Sainz les calle la boca a algunos y tengamos que volver a dar las carreras, claro. Bueno, pues yo quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros la disponibilidad, que en ningún momento me habéis dicho que no, ninguno, que hemos demostrado que el podcasting del motor está por encima de egos y historias de otros podcasting, que ha sido un placer teneros en Historracing, que tenéis aquí vuestro podcast amigo, cuando queráis os venís y hablamos del tema que queráis, ya lo sabéis. Y nada, pues para mí es un orgullo estar con todos vosotros, podcasters a los que admiro, podcast que llevo escuchando tanto tiempo. Y yo ahora mismo tengo el síndrome del impostor, o sea que no sé, o sea, venir. Y creo que la fecha pues merecía la pena, ¿no? Un podcast especial sobre una fecha tan recordada para los viejos, ¿no? Como yo creo que marca el fin de la Fórmula 1 antigua y el comienzo de la era moderna en la Fórmula 1, ¿no? Donde la seguridad y la integridad del piloto y, como habéis dicho, mecánicos, comisarios y espectadores está por encima de cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí yo creo que la conversación. Como repito, gracias a todos y cada uno de vosotros por veniros a Historracing. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y un placer haber debatido con todos vosotros. Sin duda, igualmente. Era una tarde soleada. Era mayo. Y el verano ya se olía a la vuelta de la esquina. Yo tenía 20 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero la verdad es que fue una de las tardes más tristes que recuerdo. Había quedado con un amigo mío para irnos al cine. No recuerdo a ver qué película. Y la verdad es que ya todo estuvo marcado por el accidente de Senna. Los teletipos de las 4, de las 5, de las 6 de la tarde ya le daban clínicamente muerto, cosa que se confirmó poco después. Vimos el entierro multitudinario, vimos cómo las siguientes carreras cambiaron. Y el gesto para mí más especial
no solo fue ver a Prost llevando el ataúd de Senna. Fue un poco más tarde. Fue en junio, cuando Brasil ganó el Mundial de Estados Unidos de fútbol. Brasil llevaba sin ganar el Mundial de fútbol desde el año 70. Llevaba 24 años sin ganar un Mundial de fútbol, con lo que ello supone para Brasil. ¿Y de quién se acordaron? Fue de Ayrton Senna. Todo el equipo, todo ese maravilloso equipo del 94, con Bebeto, con todos estos buenos jugadores, desplegó una pancarta en memoria de Ayrton Senna. Ahí comprendí lo grande que era la figura de Ayrton Senna, que sobrepasaba el deporte de la Fórmula 1. Una persona con sus luces y sus sombras. Una persona que tendrá su propio podcast, pero que marcó sin duda el devenir de la Fórmula 1 actual. Para mí, ese 1 de mayo murió la Fórmula 1 clásica, la Fórmula 1 que se había conocido toda la vida, en la que el arriesgar, el innovar, el luchar, era lo que primaba, y se pasó a una Fórmula 1 muy distinta, donde lo que primero primaba era la seguridad y después vendrían el resto de cosas. Hemos visto cómo a lo largo de estos 25 años se han añadido numerosas medidas de seguridad, tanto en los circuitos, en los coches, en la equipación de los pilotos, en todo. Y la verdad es que hoy día no cabría otro tipo de competición que no fuera así, donde la seguridad primara sobre el espectáculo, sin ir más lejos, porque realmente la seguridad prima sobre el espectáculo. Si los coches fueran mucho más inseguros, si hubiera accidentes cada 2x3 y accidentes fatales, creedme que la audiencia de la Fórmula 1 sería muchísimo mayor, sería una cosa, increíble. Y no, las cosas es que ha cambiado, y todo lo cambió ese fin de semana. No solo que muriera el ídolo de la época, sino el ídolo, Roland, esos coches, esos accidentes como se produjeron. La verdad es que lo cambió todo. Este ha sido un podcast para mí muy especial. Como os he dicho, llevaba mucho tiempo preparándolo en mente. No sabía muy bien cómo abordarlo, pero gracias a todos vosotros, los que habéis participado en este podcast, y a todos los oyentes, lo he logrado sacar adelante. Sí, es un podcast muy largo. Si os habéis dado cuenta, no solo por ciertas músicas, sino por la estructura, he intentado inspirarme en una de mis películas favoritas, Interestelar, de Christopher Nolan. Si aún no habéis visto esa película, no tardéis en verla. Y si la habéis visto, como la gran mayoría, habéis encontrado ciertas similitudes. Los testimonios, la estructura. Y es que Interestelar no solo trata de agujeros negros, tan de moda hoy día. Interestelar trata sobre el ser humano, sobre que nadie va a venir aquí a salvarnos. Y eso es lo que pasó el 1 de mayo de 1994. La Fórmula 1 se vio inmersa en un agujero negro, del que nadie, si no fuera ella misma, la iba a sacar. Sin estrella, con unos coches que eran difíciles, con unos circuitos que eran peligrosos. Si la Fórmula 1 no se hubiera rescatado a sí misma, nadie la hubiera rescatado. Este ha sido mi pequeño homenaje a aquel fin de semana y a la película, por si no os habéis dado cuenta. Solamente para el inicio de este podcast, la música la he creado yo, es decir, no la he creado yo. Son 3 covers distintos de la misma canción de Interestelar, que las he mezclado para conseguir una única canción. No es la original, por supuesto, porque aquí no se utilizan ya músicas con derechos ni músicas originales. Gracias a todos los que habéis participado de una u otra manera en este episodio. La verdad es que me hubiera gustado meter muchísimos más testimonios, pero el episodio se hubiera ido a 5 horas.
Senna tendrá su propio episodio, pero creo que este episodio, esta fecha, hoy, 1 de mayo, se cumplen justos 25 años de este acontecimiento que cambió el devenir de la competición, de la Fórmula 1 y de lo que es a día de hoy el espectáculo. Gracias por escuchar Historracing. Podéis seguirme en Telegram, en nuestro grupo de Historracing. También en Twitter, @HistorracingPodcast. Como este episodio os he dicho que no lo patrocina nadie, me lo patrocino yo mismo. Fotocarlos Castillo, fotografía social. O si queréis fotografía de empresa, fotógrafo corporativo. Ahí tenéis pues mis 2 páginas web, así que si queréis o necesitáis un fotógrafo, ya sabéis dónde encontrarlo. Hemos abierto enlace patrocinados después de que muchos me dijerais cómo ayudar al podcast, y yo siempre os he dicho que esto se va a hacer gratis, no os va a costar nunca un duro a los oyentes. Pues muchos me dijeron, o me dijisteis que hiciera enlaces patrocinados. Bueno, pues si queréis comprar en Amazon, en las notas del programa os dejo un enlace en el que, bueno, os dirige ese enlace a la página de Amazon, pero es con mi enlace patrocinado. Lo que compréis no os va a costar más caro, y una pequeñísima comisión, que viene siendo entre el 0,5 y el 1%, va a una tarjeta regalo. Pues al final de año, si esa tarjeta consigue tener 25 euros, antes de, si no son 25 euros, no cobras un duro, pues se hace esa tarjeta de regalo efectiva. Bueno, pues si para final de año podemos sortear un libro o algo para los oyentes, pues mira, mejor, genial. Así que si queréis ayudar al podcast, pues nada, ahí tenéis el enlace patrocinado. Y poco más, que gracias por escuchar Historracing, gracias por animarme a hacer cada día mejores episodios, mejores contenidos, y que todo esto se hace por el amor a la divulgación. Sin más, gracias por escuchar Historracing.